¿Vos pones el power? Ahí estamos. Bien. Empezamos entonces con el arquetipo del destructor. Primero preguntarles, ¿cómo les fue? Con el video. Con el video, con las pistas, con la info. El video, yo cuando lo vi, eh, me atrapó y en sí me movilizó también, ¿no? Porque, bueno, en un momento le mandaba un mensaje a Ali esta semana cuando le pasé el pago, digo, qué mejor, ¿no? Y digo, yo veía el video y después leía las pistas y digo, parece que me está hablando, porque bueno, es un momento de mucha movilización actual. Eh, pero me gustó y me hizo sentido en esto de destruir, en el sentido de sacar lo que no va y desde ahí después empezar a crear, a sembrar, con un terreno más fértil, digamos. Genial. Y una de las cosas que anotaba Silvina, porque anoté varias ideas como para ir aportando, y es esto de que la naturaleza no acumula, Mm, ¿no? es verdad, La naturaleza no acumula, sino que es cíclica y es esta fuerza natural la del destructor, ¿no? Así que tiene mucho que ver con eso. sí. Sí, yo muchas veces veo en las plantas, sobre todo son macetas en el patio, ¿no? En esto las miro y me veo muchas veces en esto de, o si está baja, que le falta agua, o si algo se secó, como decís vos, ¿no? Se cae, se seca, se termina, pero otro brote están haciendo. Sí, tal cual. Genial, gracias. ¿Quién más quiere contar su impresión sobre el destructor? Yo me animo a decir, me pasó con el instructor cuando vi el video que me sentí cómoda, siento que ya en alguna oportunidad de mi vida lo usé y me está costando traerlo ahora de nuevo, pero lo usé bastante cuando era más chica y automáticamente lo asocié con el ave fénix, que después cuando llegó Las pistas. las otras pistas, lo vi también y dije, qué loco, porque me vino eso en la cabeza cuando vi el video primero. Y bueno, y después el domingo, cuando nos pasaron lo que teníamos que hacer, de escribir el papelito, me olvidé de escribir el papelito, pero levanté fiebre, así que si eso cuenta como fuego, tuve todo el domingo y el lunes con fiebre, intencionando con fiebre, pero intencioné, contó como fuego, no sé qué se quemó, pero algo se quemó adentro. Algo se quemó. Genial, buenísimo, Florencia, gracias. Bien. Nosotras, cuando propusimos el destructor, nos quedamos pensando, porque nos pasó a las dos, esto de que cada arquetipo que traemos a la suscripción también lo pasamos por el cuerpo, ¿no? Entonces, todo el trabajo del mes fue con respecto al destructor. O sea, empezamos el mes pasado y seguimos con ustedes, digamos, el proceso, ¿no? Y para mí fue muy fuerte y creo que, bueno, después Alicia les contará, creo que para ella también fue bastante fuerte esta fuerza. Primero que nada, para empezar la clase, vamos a ir aportando algunos datos y después vamos charlando de sus experiencias. Es que el destructor, como les mandamos en las pistas, no es un arquetipo de identidad, sino que es un arquetipo de recursos. Tengo que poner a aceptar. Ahí. Y como arquetipo de recursos es muy específico porque es nuestra conexión con la agresividad activa. Y muchas veces no tenemos permiso de conectar con esta agresividad activa, ¿no? Que nos propone esta fuerza, esta,
energía potente que nos trae el destructor. Así que es más fácil metaforizar este arquetipo como una energía natural, ¿no? Como un terremoto, como el fuego, como el viento o alguna otra energía que se les ocurra, que de una forma humana. Si bien nosotros le dimos forma humana, pero es mucho más fácil conectar con el arquetipo cuando metaforizamos con energías, ¿sí? Cuando Marta, Sí. uy, tengo mucho eco. No, Cuando Marta habla de que es un recurso, una de las cosas que nosotros estuvimos explorando del arquetipo es esto del permiso a enojarnos, porque es un permiso que no nos damos, ¿sí? Enojarse o ser agresivos está muy mal aspectado. Y cuando vimos el guerrero, vimos que el guerrero cuando está en mal aspectado se pone asesino o criminal o violento y esa violencia no es una buena violencia. Y la verdad es que no, esa violencia no es una buena violencia, que es muy distinta de la violencia que trae el destructor, porque es una violencia natural. O sea, las cosas, cuando veían el volcán que explota en fantasía, es una fuerza natural que tiene que salir y tiene que expandirse y sí, es bien, arrasa con muchas cosas, estamos de acuerdo. También hay que recordar esto que como energía, esa agresividad es una necesidad de la situación o de ese momento. O sea, era necesario esa explosión volcánica en ese momento porque ese volcán estaba juntando presión, ¿sí? Entonces, esto de darnos permiso a este tipo de agresión o de violencia que tiene que ver con la violencia que propone el destructor, no un guerrero mal afectado. ¿Estamos de acuerdo? no es una violencia que destruye por sí mismo, por la destrucción en sí misma, sino que tiene que ver con una inteligencia profunda del alma cuando algo se terminó, ¿sí? Sabe y tiene la certeza de que algo se terminó y esto es lo que debe cumplir con su ciclo de morir para dejar espacio para que algo vuelva a renacer, como cuando hay que regenerar, exactamente, ¿sí? ¿Cuándo aparece el destructor? Cuando, por ejemplo, nuestras estructuras internas ya no nos sirven, ¿sí? Puede ser un rol, puede ser una relación, puede ser un lugar. Cuando alguna de estas cosas empieza a decir, esto ya no me funciona, es la energía del destructor la que necesita aparecer, ¿sí? Y es una energía que no es racional, no está teñido de lo lógico, sino que es más bien primitiva, urgente y muy liberadora. Cuando permitimos que el destructor aparezca y está bien aspectado, produce mucha liberación, ¿sí? Cuando nuestras estructuras sociales, psíquicas empiezan a apretar y podemos permitirnos, ¿no? Esto que hace el increíble Hulk, que rompe con lo que lo está apresando, ¿sí? Es realmente muy liberador. Suelen aparecer en las crisis vitales, ¿sí? Cualquiera de las crisis vitales. Yo he trabajado mucho con esto del síndrome del nido vacío, la menopausia en las mujeres. eh, Bien interesante el destructor en ese aspecto. Las, hola, Vero. ¿Dijiste así para hablar o es Vale, hola? vale, vale. Vero Logia. No, Ah, no, pero ¿quién es? vale, Ah, vale. ella es Vale. Ok. No, soy Vale. Hola, Vale. ¿Hiciste así para hablar? Recién agarra la compu, perdón la demora. Ok. Bien, bien. Y lo último que quiero agregar con respecto al destructor
es que cuando lo podemos integrar a nosotros, generalmente no es violento, no es caótico, sino que trae una lucidez y una claridad impresionante, ¿sí? Cuando aspectamos bien, que no está en la sombra, no está ni reprimido ni desbordado, en general nos trae mucha lucidez. Cuando lo tenemos en la sombra, como hemos trabajado los arquetipos en sombra, eh, puede estar reprimido generando estancamiento, depresión, enfermedad, ¿sí? Cuando reprimimos nuestra agresividad, nuestro poder del destructor, o cuando está desbordado, ¿sí? Puede provocar como autodestrucción, ¿sí? Es un desborde del destructor, se puede volver cruel, nihilista. Eh, Todos saben lo que es nihilismo, que les mandamos en las pistas y tuvimos que aclararlo nosotras, para nosotras. El nihilismo es una línea filosófica, ¿sí? Que, bueno, el mayor exponente es Nietzsche cuando dice Dios ha muerto, ¿no? Que es cuando el ser humano pierde el sentido de su existencia, ¿sí? Es la depresión, el vacío, ¿no? Y en general, cuando el destructor está muy desbordado, también podemos caer en este estilo de pensamiento. Bien, hasta ahí la explicación. Yo creo que han tenido tiempo de leer y conocer su propio destructor, así que nos irán contando después. Ali, Sí, una de las cosas interesantes del destructor cuando apareció como uno de los arquetipos que habíamos elegido es, para mí, es un concepto que lo exploré mucho cuando estudiaba religiones comparadas. Los hindúes consideran que hay tres dioses creadores. El creador por excelencia es Shiva, que es el que crea los universos. Después tiene Brahman, que construye el universo. Después tienen a Vishnu, que sostiene el universo. Y cada universo que aparece termina nuevamente siendo consumido por Shiva. Entonces, Shiva es una identidad divina en la Trimurti hindú que tiene dos aspectos muy fuertes, no son los únicos, pero son dos muy fuertes, creador y consumidor. Cuando me topé con este concepto de Shiva destructor y de consumir universos, me pareció como, wow, qué lindo. O sea, esto de se arma un universo, se usa para lo que se necesita y después se consume. Y yo decía, wow, nosotros estamos ahí jugando con que no, que hay que sostener la relación, hay que sostener el trabajo, hay que sostener y sufrimos y le ponemos energía y estamos ahí, sí, porque cuando en realidad ya terminó ese pequeño universo o ese gran universo laboral, relacional, lo que sea, ya cumplió su función. Eso significa que se puede consumir. Porque si no, lo que nos ocurre, y me pareció muy simbólico esto de las cuerdas que vamos a ver ahora, ocurre que estamos sosteniendo cosas obsoletas. ¿Mm? A ver, levante la mano el que siente que puede haber estado sosteniendo algo obsoleto por algún tiempo. Todas así, dos manos, el pie, o sea, cosas obsoletas que no nos damos cuenta y las seguimos sosteniendo. Y esta es la propuesta del destructor. Y me gusta mucho el concepto de Shiva porque Shiva danza la destrucción. No es violento, es una danza que consume.
Y eso me pareció muy amoroso. Para llegar a la danza que consume, a veces hacemos la del volcán antes, ¿verdad? Juntamos presión, explotamos, rompemos todo. Después nos vamos dando cuenta que el destructor es un arquetipo que se puede usar naturalmente y armónicamente. Y esto que traía Marta de la calma lúcida, esa mirada lúcida de decir, bueno, esto ya terminó, ahí danzamos con Shiva o con Kali, que es con su complemento divino, la parte femenina. Todas esas cosas que podemos hacer cuando ya hemos entrenado nuestro destructor. Pero de nuevo, es solo un aspecto, no es una identidad, es solo un aspecto. Nosotros no, así como decimos yo soy el mago, soy el guerrero, no decimos soy el destructor. El destructor es solo un arquetipo de recurso que viene, se usa y se va. No podemos sostenerlo en el tiempo. Las personas que se sostienen permanentemente allí, es como decía Marta, se convierten en personas sin propósito que destruyen por destruir. Ese aspecto del destructor que tampoco se puede sostener demasiado en el tiempo, porque el desgaste de energía que hay cuando, aunque sea danzado y todo muy bonito, consumir un universo, terminar una situación, cerrar algo desgasta mucha energía, entonces no podemos estar todo el tiempo en el destructor. Es una energía acotada, se usa enfocada apropiadamente y después se suelta. ¿M? Y se suelta de la manera que estuvimos viendo, con las etapas. ¿Sí? Pasando por la desolación, pasando por todas las etapas que fuimos nombrando. No es se suelte y ya está, lo que se destruyó. Todos saben, seguramente saben porque han experimentado alguna destrucción, de que el desgaste de energía de destruir es a veces hasta más grande que el de construir. Entonces no se puede estar allí todo el tiempo. Y en las cuestiones energéticas de la autoconservación de la energía para lograr objetivos, porque no siempre consideramos que para poder lograr objetivos necesitamos tener la energía adecuada. Tenemos que tener la energía, dinero, tiempo, ganas. Esas energías aparecen cuando soltamos todas las cosas obsoletas donde estamos perdiendo energía que nos impiden construir lo nuevo. Entonces, el destructor es un arquetipo extraordinario si lo entendemos bien. Viene a limpiar todas esas energías que nos tienen trabados y estancados y como decía Marta, en la naturaleza no hay cosas estancadas porque lo estancado se pudre. Así que se necesita de fluir y para fluir esas cuerdas que estamos sosteniendo, para sostener cosas que ni siquiera ni nos hemos dado cuenta que ya están obsoletas y que son estructuras que no nos sirven y las sostenemos hasta que aparece el destructor a la fuerza o elegido, cada uno a su gusto, o no revisamos lo que hay que soltar y dejamos que explote y que venga un destructor violento como el volcán que arrasó con todo, o empezamos a elegir que esas cosas obsoletas, a través de un proceso de soltar, esa danza de Shiva para consumir, las soltamos. ¿Se va entendiendo esto? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para poder trabajar es empezar a anotar situaciones, tres o cuatro, que ustedes piensen que puedan ser situaciones que podrían ser para el destructor. ¿Sí? Entonces les voy a pedir que por un momento se conecten con ustedes mismos y piensen tres o cuatro situaciones para explorar a ver si son del destructor o no, porque a veces no son del destructor, pero vamos a explorarlas primero. ¿Mm? Ya les damos un momento para que
Busquen 3 o 4 situaciones. Sí, Andrés, diga. Eh, si el destructor es una herramienta, ¿cuál es el arquetipo que la tiene que dominar? El gobernante, ¿verdad? Es una muy buena pregunta, pero en realidad una de las cosas interesantes del destructor es que es una fuerza natural que no tiene mucho raciocinio, sino es más bien un impulso, una sensación. Yo no sé si el gobernante la puede gobernar, pero el gobernante puede convocar el mago, puede convocar el guerrero, puede convocar al destructor. ¿Se entiende? O sea, no necesariamente es de un, a ver, no sé qué opina Marta, pero como son fuerzas tan, no quiero decir descontroladas o salvajes, pero en realidad sí lo son, Sí. no hay un arquetipo que la pueda gobernar, pero cualquier arquetipo la puede llamar, invocar. Ajá, porque justamente el primer paso es reconocer, ¿no? Entonces, reconocer se me hace a mí o necesita o intuición o raciocinio, una de las dos cosas, o o una mezcla interesante de las dos. Porque si no, ¿de dónde sale esa decisión, ese reconocimiento? Marta, ibas a decir algo. Está silenciada. Ah, sí. Sí, no, ahí está, ya lo saqué. Sí, me quedo pensando, cuando le damos lugar, el destructor sabe qué destruir. Justamente ahora que anotamos 3 o 4 situaciones, cuando está bien aspectado y alineado, el destructor elige qué zonas es la que necesita ser trabajada por él, vamos a decir así, para no nombrar tanto la palabra destrucción en sí misma, ¿no? Eh, es como una inteligencia instintiva, Andrés, Eso. el Es instinto. destructor. Sí, tiene una inteligencia en sí mismo, el destructor, pero es una inteligencia instintiva. No es la inteligencia ni del guerrero, ¿sí? Ni del gobernante.
es como otro tipo de inteligencia que tiene que ver con lo instintivo de saber, esto ya finalizó y tiene que ser destruido para dar paso a otra cosa. Donde vos podés usar tu mente y tu instinto es en reconocer, o sea, tu mente o tu intuición, no instinto. Tu mente o intuición es la que te va a permitir reconocer la aparición de este impulso instintivo de destrucción y no dejarlo salvaje, sino domesticarlo, digamos. Pero el instinto de destrucción o de terminar o de soltar es más de, digamos, del centro motor del cuerpo, ni del corazón ni de la mente, sino bien del centro motor, bien de las tripas. O sea, esto ya no sirve más. Entonces, en la sensación de esto ya no sirve más, puedo pensar y sentir sobre eso que ya me di cuenta que no sirve más. Entonces, puedo pensar, no, bueno, pero es correcto sostener estas cosas. Las tripas te dicen, no, pará, basta, stop it. Ay, bueno, pero ¿cómo voy a romper esto? No, no, rompelo. O sea, entonces, cuando aparece esa sensación profunda, tu mente y tu corazón que van a querer argumentar, tienen que aprender a reconocerlo. Ah, me está pidiendo que se termine. ¿Por qué? Bueno, por estas razones, por estas emociones escuchemos al destructor. ¿Se entiende eso? Sí, claro, yo creo que al tomarlo como herramienta, se me viene a la mente quién agarra la herramienta y ejecuta. Pero no sería tanto una herramienta en sí misma, sino como si fuese un arquetipo temporario, por así decirlo. Es Eh, un arquetipo no de identidad, pero sí de recurso. O sea, es un arquetipo, es una estructura arquetípica, igual que las estructuras arquetípicas de identidad, pero no son inherentes a la identidad. ¿Sí? Es una estructura arquetípica. Sí, por eso es un arquetipo. El destructor es un arquetipo, pero no tiene las mismas características que los arquetipos de identidad. Por eso es lo que yo les contaba, que a mí me cierra mucho verlo en Shiva. ¿Sí? Shiva es una divinidad que tiene un montón de aspectos. Este es solo uno de los aspectos. ¿Sí? Es como es decir, bueno, es un momento en que aparece ese aspecto o esa energía para hacer un trabajo específico, pero no es el todo. Es solo un momento y es solo una herramienta arquetípica, digamos, que tiene, como dice Marta, una inteligencia propia. O sea, no es que tiene que usar la inteligencia del gobernante o la inteligencia del mago o la inteligencia del guerrero. Tiene su propia inteligencia, pero es una inteligencia basada en el instinto. Esto se terminó, basta. Después lo podés pasar a raciocinio, a intuición, a análisis, a lo que quieras. Pero la inteligencia es de bien de las tripas. Bien, Es como si pudiéramos pensarlo no en nosotros, sino en los animales. Es como cuando la víbora muda de piel, ¿no? No piensa, tengo que mudar de piel, bueno, ya es el momento, sino simplemente lo hace desde este lugar, ¿no? De lo instintivo y se cumplió una etapa y aparece otra. Yo estoy un poquito confundido. Bienvenido, Rubén. ¿Cómo les va? Estoy un poquito confundido. ¿Vale? Sí, claro. A ver, cuando yo estoy en peligro, surge automáticamente, es vida o No, muerte, y yo voy a querer sobrevivir y ahí va a aparecer el arquetipo. Yo no, equivoco, es otra cosa eso. eso es es otra otra cosa. cosa. Eso es supervivencia. Bien. Cuando estoy en un vínculo que es desagradable, que me hace mal, digo, chao, pa, corto. Y un corte interno, es un límite que yo puse. Eso sí, O sea, los límites también forman parte de este arquetipo por ahí. claro. Bien, lo comprendo un poco más. Sí, no es sistema defensivo, No es defensivo. no es un sistema defensivo. ¿Poner el límite?
Bueno, en cierta medida también me preservo, me cuido, ¿no? Sí, pero no es lo que vos estás Vida o diciendo muerte. de poner un límite tiene varios aspectos. Por ejemplo, pongo un límite a una agresión, es una cosa, Sí, y decir, pongo el límite, digo, esta relación no me funciona más, la dejo, eso es el destructor. bien, perfecto. Es Son más dos un cosas límite. distintas. Yo pongo un límite y decir, mira, así no me tratas nunca más, basta, pero la relación sigue. Ese pedacito de la relación no va a seguir, ahí podríamos Está bien. decir que apareció el destructor, pero no, no es ese el concepto. El Cuando concepto yo es, termino la relación, digo, no quiero saber más nada, ahí sí está el destructor, la destruí. sí. Bien. Pero eso es hacia otro. Internamente me cuesta un poco más. Es un Internamente es, por desafío para mí. ejemplo, decir, bueno, basta de hacer estas cosas que me hacen mal. Basta. Yo recuerdo el día de que apareció el destructor para dejar de fumar. Claro. Bueno, Basta. o sea, me costó mucho ver que lo use para mí mismo. ¿Me hago entender? Sí. Yo ahí ya, ahí lo tengo poco desarrollado, por lo que veo. Bien. Rubén, podés Claro, pensarlo, por ejemplo, en un rol, algún rol que uno cumple, ¿no? un ¿Qué rol sé yo? ejecutivo. O un rol, por ejemplo, de soy complaciente, ¿no? Y Claro. me defino desde ese rol. Y un día digo, basta, listo, se terminó, no, no me gusta más esta forma, este estilo, y destruyo ese rol que llevaba adelante. Ahí es interno, O lo suelto, o lo suelto. porque O a lo lo, mejor, también lo puedo regular. Le por pongo un eso, freno para elegir de nuevo y es una forma de destruir lo viejo y readaptarlo, ¿o no? sí, también a lo mejor lo que genera ruido interno es esto de el destruir. No necesariamente es destruir, se puede hablar de soltar, se Claro. puede hablar de abandonar esos hábitos que no son buenos y sin necesidad de sentir que hay una violencia puesta allí, pero sí Ok. son, es otra manera del destructor, esta que les decía de Shiva, una destrucción danzando. Este universo, por ejemplo, recuerdo todo tu proceso cuando terminaste, te desvinculaste del banco, ¿sí? Sí, Hubo todo un proceso de consumir para armar un nuevo universo. El universo laboral terminó, te bueno, jubilaste, todas las cuestiones que decidiste, listo, ese universo se consume y aparece un nuevo universo. Eso también es energía del destructor. Y no, y tuvo sus partes violentas porque tuviste que aceptar, entender, decir, bueno, dejo un universo que me era conocido, que es mi universo laboral, que donde yo estaba cómodo, ya llegaba un momento que no tanto, pero claro. son nuestros mundos conocidos y de golpe hay que dejarlo. Bueno, Digamos, para la jubilación es un proceso donde el destructor trabaja, uno le da lugar para ese proceso, exacto. que no necesariamente es violento, pero Eso sí es el No, destructivo. destructor. Exacto. Claro. no es violento. Sí, lo que pasa es que hay un tema con la palabra destrucción, ¿no? Que ya de por sí nos resulta chocante. Si quieren, pueden usar la palabra desarmar. En vez de destruir, podemos desarmar. Lo que siempre prestando atención a la ecología de mi propia mente, ¿no? Eso que es más ecológico para mí, la metáfora que mejor me hace sentir, esa es la que puedo utilizar. Podemos pensar, si quieren, entre todos, cuáles son las actividades que puede llevar adelante un destructor, ¿no? Soltar, desarmar, ¿no? Dejar Consumir. atrás, consumir. Bien. Bueno, poner un No que, plato para sostener es un acto, parece destructivo, pero Eso. para sostener algo en definitiva. bien, bien. Bueno, Bueno, tenemos 3 o 4 situaciones, 2 o 3 situaciones. Vamos a la meditación, Ali, ¿sí?
Bien, lo que vamos a hacer ahora es, con esas tres, dos situaciones que tengo, que ya no me sirven o que quisiera estar soltando, desarmando, vamos a hacer una meditación invocando al destructor, ¿sí? Para que esta misma inteligencia intrínseca de este arquetipo va a elegir la situación que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Así que los invito a sentarse en posición meditativa para aprovechar este ejercicio. Tomar una respiración profunda que nos invite a ir relajando un poco el cuerpo, teniendo la espalda erguida, favorecemos al ejercicio. Invitamos a soltar el control, soltar la forma y también soltar las expectativas, simplemente entregarnos a la experiencia. Muy bien. Los voy a invitar a imaginar que tenemos cada uno de nosotros enfrente esta fuerza arquetípica del destructor. No tiene rostro, pero sí tiene presencia. Quizás puede ser fuego, puede ser viento, puede ser lava, puede ser una figura oscura, con ojos brillantes. Observa su forma. ¿Qué metáfora representa esta fuerza arquetípica en nuestro mundo interno? Te invito a sentir el poder que tiene, recordando que no viene a hacer daño, sino que viene a liberar, viene a mostrar lo que ya no vibra con tu verdad de hoy. Te invito a decir internamente, te invoco, fuerza del destructor. Venía a mostrarme lo que debe morir para que yo pueda vivir más plenamente. En esta parte los invito a ofrecerle estas situaciones para que pueda elegir con cuál de estas situaciones va a trabajar hoy. ¿Cuál de estas situaciones es el que necesita, es la que necesita de esta fuerza arquetípica? Una vez que elijo, podemos traer a nuestra mente esta situación que deseamos soltar. Quizás sea un rol, una relación, una creencia, una etapa que cumplió su ciclo. Te invito a describirla internamente, nombrando y sintiendo cuál es la sensación que aparece frente a esta situación. Quizás puedas sentir
algo en el cuerpo como peso, como rigidez, como tensión. Y te invito a entregársela al destructor, imaginando que le podés colocar en sus manos o que la arrojás a esa energía, al fuego o al viento o al abismo, observando cómo se desintegra esa situación, cómo se quema, cómo se transforma. Y podemos acompañar con esta frase: te entrego esto para que hagas tu trabajo, que lo destruyas con sabiduría, que lo liberes de mí. Nos damos unos momentos para observar cómo trabaja el destructor. El fuego, si así fuera, se va apagando, o el viento va cesando, o el abismo, o el movimiento de tierra se va calmando. Estás sola o solo frente a las ruinas. El paisaje que queda quizás sea gris, silencioso, abierto, vacío quizás. ¿Qué emoción aparece ante este nuevo paisaje? Te invito a no juzgar, solo a observar. Le pongo un nombre a esa emoción. Puede ser tristeza, puede ser alivio, puede ser miedo, puede ser paz o alguna otra emoción. Te invito a habitar ese estado, a hacerle espacio, respirarlo, diciendo internamente: estoy aquí, en el después, en el vacío fértil, donde me permito sentir. Puedo imaginarme que camino len- lentamente entre los escombros, observando los fragmentos que quedaron. Quizás no todo fue destruido, quizás hay piezas que brillan entre las cenizas o entre los escombros. Te invito a recoger lo que sea útil: una lección, una fortaleza, una intuición o una imagen. Mientras me digo internamente: recojo lo que aún me sirve,
lo que me pertenece y lo que me nutre. Con esto que hemos recogido, podemos imaginar que sea la primera pieza de algo nuevo. No es una réplica del pasado, será una forma nueva, más auténtica, más libre. Con lo que he aprendido me reconstruyo, me resignifico, me permito renovarme. Cerrando este ciclo, te invito a respirar profundamente, sintiendo el cuerpo y agradeciendo a esta energía que se hizo presente para hacer su trabajo. Y agradecer también a tu alma por tener el coraje de hacerlo. Y ahora sí, los invito a ir moviendo el cuerpo, las manos, los pies. Y cuando estén listas, cuando estén listos, podemos ir volviendo. En este proceso seguramente tuvieron algunos insights, alguna información que les apareció, así que les vamos a dar un minutito para que anoten todo lo que quisieran capitalizar, uy, todas estas ideas, estas sensaciones, las voy a escribir un minutito para plasmar, ahora que está fresco y recién vivido, la experiencia.
Bien. ¿Cómo vamos? Feedback. ¿Cómo vamos? Bueno, no hay mucho feedback. Parece que la Oh, destrucción. sí, please. A ver, diga Rubén. Eh, bueno, como estuve trabajando ayer con el tema del arquetipo y de darme cuenta de que se trataba de cuestiones más bien internas, que no tenía muy desarrolladas, no sé, me sentí muy preparado para la meditación. ¿Sí? No sabía eso, me di cuenta ahora. Entré con dos situaciones, pensé que iban juntas y me dijo de que no, que hay una que es anterior. Trabajé con ella y me encontré con el vacío. El vacío fue un proceso, el mensaje que recibí, ¿no? Yo soy una persona que necesito entender las cosas. Entonces me explicó la situación y sinceramente el mensaje que me dio fue muy bueno, ¿sí? Se destruyó la culpa y se cubrió el vacío con inocencia. Qué lindo, Me cerró bárbaro, te digo, ¿no? qué lindo, qué lindo. Eh, y bueno, me encantó. No fue tanta destrucción como si una pieza moviera otra y se movieran todas, se reacomodara el tablero, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, le agradezco mucho, la verdad que una meditación, particularmente en este caso, me sentó muy bien. Esto que trajo Rubén es interesante y tiene que ver con la metáfora y es como si se reorganizaran las cosas en el tablero, se reordenaran, eso, algo así dijo él. Y esa es la metáfora primera que tenemos que encontrar. Seguramente cada uno tuvo una metáfora sobre el destructor y a veces son metáforas que traen la fuerza salvaje y a veces esto de reordenar el tablero. Y a veces es como el efecto dominó, toqué esto y se desarmó todo esto. A Así, veces es explotó, a veces es derrumbo, a veces es terremoto, a veces es fuerte y a veces te deja en un estado de shock y vacío que hasta que viene tu amiga psicóloga te dice, hey, eso fue un shock. Y te dice, Alicia, estuviste en shock, nena, por la del destructor. ¿Viste? No te das cuenta porque es como que aparece la destrucción y hay un reseteo del cuerpo. Eso es lo que decía Marta, decía, hemos estado practicando el destructor y a veces invocamos al destructor y pensamos que va a venir una catástrofe y simplemente es eso. Pasó el destructor y te quedaste con esa sensación de vacío, decía Rubén, desolación, tristeza, alivio, paz, no sé cuál es, pero Sensación de desapego también el puede aparecer. desapego es clave, o sea, se fue. Y todo eso es lo que ustedes ahora van a capitalizar de a dos. Por un lado, primero van a hablar de cuál es la metáfora que les apareció, después de cuál es la sensación de que aparece después de la Destrucción. decisión, del soltar, de reordenar el tablero, depende cuál sea la metáfora. Y después de eso viene ese instante que de desolación o de vacío fértil o de espacio fértil o de espacio, que una de las cosas que me pasó, y eso lo hablábamos bastante con Marta, no es la primera vez que en mi vida pasa el destructor. ¿M? Pero esta vez, mientras estaba entrenando el destructor, que fue el mes pasado, en agosto, yo acababa de volver de Italia, así que no estaba 100% trabajando. Todavía no lo estoy, en realidad. 50 creo que ya llegué al 50. En cualquier momento llego al 100, pero todavía estoy en 50.
Y una de las cosas que le comentaba a Marta es esto, ¿no? Cuando pasó el destructor sobre una situación fuerte en mi vida, al no estar llena de cosas, tuve la posibilidad de validar y valorar ese espacio de vacío. Por eso le decía, dejen que enfríen las cenizas, esperen a que se baje el polvo o que se termine de acomodar el tablero o según la metáfora que tengan, den ese espacio porque ahí recién aparece la posibilidad de elegir de las ruinas qué sirve, por un lado, y por el otro, con qué lo lleno. Porque si no, naturalmente queremos llenar el vacío. No estamos cómodos con los vacíos. No estamos cómodos con la tristeza, con la desolación, con el duelo. Nos queremos enseguida salir de ahí. Y para colmo, tenemos recursos. Ah, bueno, ahora voy a hacer la técnica de no sé cuál, me voy a hacer un reiki, me voy a hacer una también, me voy a hacer no sé qué, para decir, así salgo rápido de este vacío que armé y no me doy la posibilidad de decir con qué realmente quiero llenarlo. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir 20 minutos de a dos con estas tres. Con estos tres conceptos se los estoy pasando por el WhatsApp para que lo tengan y se los voy a mostrar si lo veo. Acá está. Sería metáfora de la destrucción, emoción que siento en el después y con qué me quedo, ¿Con qué qué me observo quedo? después de las ruinas, digamos, con qué me quedo. Ok, La metáfora, en mi caso, y me gusta mucho mi metáfora, es la diosa Kali, que es el complemento de Shiva, bailando, porque me encanta primero que corta, saca cosas, y lo hace bailando, me encanta. La desolación o el nombre que le ponga esa energía, vacío, tristeza, ¿qué? Y por último, ¿qué recojo de las ruinas? El inventario de las ruinas, que es para recuperar lo que me sirve. Lo útil lo voy a seguir conservando. Entonces, esto también es importante saber del destructor, que no destruye las cosas inútiles, útiles. Las cosas útiles quedan allí para ser capitalizadas, pero para que yo las pueda capitalizar, tengo que dar este espacio de inventario. Y para poder dar el espacio de inventario, tengo que validar el anterior. Esperar acá un ratito. Dejar que se calme el temblor. Dejar que asiente el polvo. Dejar que se enfríen las cenizas. Ahí voy a poder hacer una buena capitalización. No cuando estoy dolido, enojado o angustiado, sino que pase. Ahí recién puedo hacer. Y entonces estos tres elementos, ¿qué metáfora apareció? ¿Qué nombre le doy a esa energía que le hemos puesto desolación? Porque me pareció sumamente adecuado cuando Marta lo dijo, ay, hay que manejar la desolación. Me pareció mucho mejor que el vacío, porque el vacío a veces da la impresión de que no hay nada. La desolación es, había y ya no está. ¿Sí? La desolación es lo que estaba, desapareció. Es una palabra muy adecuada, pero a lo mejor para ustedes hay otro nombre. Y por último, la capitalización, ¿sí? ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No. Muy bien, entonces, 20 minutos, 10 para cada uno para que cuenten estas experiencias. ¿Cuántos somos? 13, 12. Asignar automáticamente las Marta Gil, que estás en una de las salitas, así que ahí te pido que no entres, por favor. está bien. Muy bien. Entonces, ¿listo? Para que vayan.
Silene, ¿no podés entrar? ¿No encontrás tu lugar? Contanos. Estás muteada, Silene, así que no. Ahí sí, ¿se escucha? Sí. Sí, Estaba la compu muteada. No, que no me apareció para ingresar. ¿Puede Abajo, ser? donde están los tres puntitos, A ver. donde dice más y hay tres puntitos. Ay. Dismiss, open, a ver. Vos sabés que no. Join. ahí está. No, Ahí se fue, ya está. Bien. Bueno, ¿cómo les fue? Feedback. ¿Cómo fue ese ejercicio? ¿Qué capitalizaron? ¿Quién nos quiere contar? Yo. Dale, Álvaro. Hola. Buenas tardes a todos. Quiero comentar lo que le comenté a lo que le dije a Cecilia recién cuando hicimos el ejercicio, que a mí me pasa que en la medida que se fueron presentando los diferentes arquetipos en estos meses, es como que le decía a ella, me parecía como, no sé, mágico, vamos a decir, no sé qué otro término utilizar, porque cada vez que abro el mail y veo cuál es el nombre del arquetipo, más allá de que lea la descripción o solamente ve el título y lo lea después y demás, es instantáneo, inmediato, que se me presenta una situación en la cual se manifiesta mi arquetipo leído. Le decía a ella que la semana pasada, cuando mandaron el mail, ese mismo día, eh, nada, toda una situación ahí de destrucción. Eh, eso, simplemente eso quería decir. Gracias, Álvaro. Vos sabés que cuando nosotras planteamos el arquetipo, también nos pasa lo mismo. Así que comparto plenamente, porque cada vez que decimos, bueno, ahora vamos a trabajar esto y aparece Alicia o aparezco yo con situaciones del estilo, así que creo que es activar la energía, ¿no? Uno lee o entiende o lo trae a la conciencia y empieza a activar la energía y empieza a ser consciente de esa posibilidad. además de eso, ahora Marta me prohibió, hasta que no entreguemos todas las fichas, Ah, activar el arquetipo nuevo, porque antes de entregar lo que faltaba del mago, yo ya había activado el destructor y destruí una computadora, destruí varias cosas, eh, al punto de que quedó ahí la clase y bueno, ahora ya me han prometido que me la van a recuperar, pero también es importante saber que en la medida que nosotros estamos participando de un grupo mayor donde estamos todos alineados con la misma energía, la sinergia es mayor, ¿sí? Entonces, no es solo que está cada uno alineado con el arquetipo, sino que además estamos alineados en grupo con el arquetipo y eso lo potencia. Donde está la atención está la energía. Donde está tu atención, allí va tu energía, eso es cierto, pero además hay una frase de la Biblia, del Nuevo Testamento, que a mí me gustó mucho, que es, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, ¿sí? Ojo, Y no solo estamos hablando de la energía de Jesús, sino cualquier energía donde dos o más estamos ahí alineados con esa energía se hace presente más fuerte y más potenciada. Eso también nos pasa. Entonces, se va sumando que nosotras dos activamos la energía, ustedes están alineados con nosotros y como me dijo Cecilia un momento, dice, yo ni toqué
Yo ni toqué el archivo, me dice Cecilia, ya me está dando por todos lados. O sea, también eso es importante saberlo. Nosotros estamos gestionando energías arquetípicas que están en el inconsciente colectivo y las estamos convocando grupalmente. Es. Eh, Perdón, ¿puedo hacer una sugerencia, un pedido? ¿Sí? Que antes de que finalice el año, el curso, que veamos un arquetipo que quizás a muchos les guste, que es el del millonario. Así todos nos hacemos millonarios. No, no va a ser el último ese, el último va a ser el de descansar, porque después de todo esto, vamos a dar uno para relajarse, de entrar de vacaciones, porque si no nos vamos a morir. Pero no, no hemos planteado el millonario en este grupo de... No, no. Podemos plantearlo del el mago desde la abundancia, eso sí lo planteamos, pero bueno, lo vamos a pensar, Álvaro, lo vamos a pensar. Lo que sí, son 8 arquetipos este año, el año que viene vamos a arrancar de nuevo, van a ser 12, así que esos 4 que ustedes no van a ver, después vemos cómo hacemos para avisarles que vamos a estar dando los arquetipos que ustedes no van a ver este año. Ok, me acabo de enterar que van a ser 12. No, eso lo dijiste vos, que vamos a arrancar en enero. Vos me dijiste, así que no te acordás lo que decía, ¿no? El destructor viene así, tiro la idea y la exploto, tiro la idea y la exploto, porque eso lo dijiste vos. Sonamos. Bien, Bueno, no importa, pero la idea es tener un grupo de 12 arquetipos alineados. Hasta ahora son solo 8, que ya con 8 venimos bien. Así que pueden ser 12. Es más, como hoy hablaba con Andrés, le decía, la cantidad de arquetipos es infinita porque cada estructura de comportamiento ya es un arquetipo, como esto del destructor, que es un arquetipo de comportamiento, es una herramienta. Cada comportamiento humano, pues, es arquetípico. Pero lo que estábamos haciendo con Marta, y eso sí hicimos consciente, es vamos a dar un grupo de arquetipos que cubran la mayor cantidad de posibilidades de las cosas que necesitamos para desarrollar nuestra vida y vivir bien. Ahí fue el foco y así lo venimos planteando. Y el orden no es una casualidad. bien. ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué le pasó con el destructor? Es importante para nosotros esta parte del feedback porque vamos como tomando también qué mejorar, qué cambiar y cómo les impactó a ustedes también este trabajo, ¿no? Yo puedo compartir, pero no sé si lo que les voy a contar tiene que ver con algo que les pueda a ustedes contribuir a la dinámica de ustedes o el feedback, porque, a ver, a mí me pasó esto que dijo Ale. Cuando recibí el mail, yo ya venía en modo de destrucción. eh, Creo que vengo con ese modo medio activado, así como que va haciendo, como que aparece y se va, aparece y se va este año así fuerte. Eh, Muchas cosas, como si parece que estuviera muy presente. Y cuando recibí el mail, me costó abrirlo y abordar las preguntas y leerlo, no tenía ganas. Había como que leí y dije, sí, ya sé, sí, acá estoy, ok, ya está. Y tuve que, o sea, lo hice ahora como último momento. Y me pasó ahora, y, o sea, no le di bola, básicamente, ¿sí? O sea, había una cuestión de disposición personal que no estaba para involucrarse con eso material. Em, y ahora haciendo la meditación que diste, que yo en un punto fue como, o sea, o estoy demente
o no sé qué estoy jugando, porque fue como muy amigable y muy color de rosa, o sea, era como si todas estas emociones de destrucción que te pueden generar esto de el desapego, la bronca, no sé, no había nada negativo en esta meditación. Eh, lo que, tanto como, y hasta me causa gracia decirlo, me da un poco de vergüenza la metáfora, ¿no? Eh, y de nuevo, recién Álvaro me dijo la palabra y yo ya me lo olvidé. Un tornado, era un tornado, pero un tornado amigable, no era o sea, venía así como el vientito y tiraba ahí lo que quería destruir y salían estrellitas. O sea, y yo dije, o me comí una película de Disney, o sea, me desconcentró la meditación, porque digo, ¿esto qué está pasando acá? Y salían como estrellitas y la energía era transformación, no había destrucción, no había bronco, era como lindo todo, era como lindo. Y cuando, menos mal que Ali dijo, escriban, porque ahí más o menos pude hacer sentido de esto, porque como que lo que me quedó en claro de ese proceso, que no sé, o sea, de nuevo, no sé si está bien o está mal, les cuento lo que me quedó en claro de ese proceso, es que no sentí algo incómodo. Primero, porque tal vez ya lo venía trabajando hace rato y era como que el final, siento como que lo estaba viendo como así como, bueno, con el diario del lunes. Pero por otro lado, creo que tuve como la sensación de entender de que no estamos destruyendo una situación, o al menos yo, no estaba destruyendo una situación o una persona, porque encima metí varias cosas, sino que en realidad estaba destruyendo la emoción que me genera esa situación y esa persona. Entonces nada desaparecía, todo seguía estando, pero se veía diferente. Y eso es lo que sentí y eso me dio como mucha tranquilidad. Se ve que parte de lo que quería destruir no quería destruir ni a la persona ni a la situación, sino que eh, por más de que cuando uno está caliente, enojado, quiere destruir a la persona y a la situación, bueno, al menos yo. Pero esa fue como mi sensación y fue como nada, fue lindo. Pero me sentí rara, porque supuestamente esta destrucción y el concepto de destrucción viene más atado para mí a transformar, o sea, no tiene como esa connotación negativa y hasta me gusta, hasta como que siento una emoción interesante con la palabra de destrucción, porque siempre como que viene algo nuevo al lado. Me encantó, Cecilia, muchas gracias. Gracias porque sí nos sirve un montón. ¿Puedo hacer un comentario Eh, sí, bueno, breve? Cecilia lo que estuvo diciendo, en definitiva, es lo que hacemos todos los días, que es limpiar y sacarle brillo a las cosas. Esa estrellita me hacía acordar al brillo que le damos a las cosas. O sea, todos los días cuando limpiamos estamos destruyendo algo, la mugre. Es más habitual de lo que pensamos, nada más que lo estamos haciendo como una introspección. Bueno, así lo veo yo ahora. Está más presente que estaba cotidianamente dando vueltas por ahí, nada más que nunca le dimos relevancia, quizás. Sí, Rubén, pero hay algo que es importante saber y es que limpiamos todos los días y podemos limpiar todos los días. El arquetipo de la destrucción es un arquetipo que viene a sacar lo viejo. Y si estas emociones que tenías frente a la situación eran emociones antiguas y viejas que ya no querés más, que ya son obsoletas porque lo son, y necesitan aparecer emociones nuevas y miradas nuevas y posibilidades nuevas frente a la misma situación, hasta que no se van las viejas, las nuevas no aparecen. Entonces, por eso es importante este arquetipo. Y de nuevo, el nombre tiene ¿Sí? una impronta de violencia y de agresión que también está presente, pero no es la única forma. Para mí, que vengo practicando el desapego desde hace bastante, eh, el destructor es el arquetipo del desapego, destruir. Correcto.
los apegos, destruir los lazos, destruir los vínculos y que lo que quede sea así, libre. La libertad misma en el vínculo. Marte, ¿vas a decir algo? No, básicamente eso y también confiar en nuestro inconsciente, ¿no? Esto yo creo que este trabajo que estamos haciendo hoy, porque sí nos genera cierta resistencia al inicio, ¿no? De arquetipo con esta energía, pero nuestro inconsciente sabe cómo hacerlo. Incluso esta energía sabe cómo trabajar con ella. Si lo aspectamos bien, si le damos permiso. Y creo que también, Cecilia, de alguna manera fue ecológico tu inconsciente y te cuidó mucho y te lo presentó de la manera en que vos podías hoy, ¿no? Eh, confiar en el inconsciente, eso, que sabe mucho más que nosotros. ¿Vero? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Nosotros cuando recibimos el arquetipo, con las chicas yo les contaba que empecé a tener unos dolores tremendos de cuerpo, tensión, y no escuchaba acá. Entonces yo decía, y decíamos, no, está el destructor. Tuvimos, teníamos disfonía, todos juntos, y sentíamos también esto que estaba pasando, que es lo del inconsciente colectivo. Pero cuando trabajé la dinámica, o sea, primero que no, a mí me emocionó mucho y me sentí muy cómoda con el constructor, a pesar de esto, o sea, muy cómoda, que creo que tiene que ver con también que muchas veces en la vida cuando nos pasan estas situaciones muy difíciles, se pasa el destructor, no se controla. Y viene todo esto de volver a empezar y como resurgir, como el resurgir de la de Fénix. Y cuando trabajamos la dinámica con Andrés, a mí me parece, no pude ver una forma ni nada. Yo le decía, yo sentí que estaba presente. Y sentía que estaba presente, sin forma, sin nada, estaba presente. Y que cuando pasaba, lo que capitalizaba era el descanso, la tranquilidad y la reflexión. Y ahí conecté con esto que muchas veces no he tenido tiempo suficiente para el descanso, la reflexión. Entonces quedé fulminada después de la dinámica de la meditación. Realmente me estaba, perdón, pero me estaba durmiendo. O sea, entré como en situación de, bueno, hay que descansar. Y después la reflexión no fue con la mirada de reflexión desde la nostalgia, era reflexión. Y era como sensaciones simplificadas que con palabras muy cortas me pasó eso como que no había tanta explicación. Y tenía que ser así y nada más. Es lo que me pasó cuando estuvimos trabajando con antes. Así tiene que ser. Esa es la información, ¿no? Una palabra, una sensación y punto. Esa es la claridad que deja el destructor cuando pasa. Hablábamos de eso al principio, ¿no? Cuando el destructor pasó, hizo su trabajo, pudimos verlo, queda eso, una palabra, una claridad, una sensación clara sobre la situación. Bueno, gracias, Vero. A mí me pasó que en este proceso del destructor tuve varias situaciones complicadas. Una de ellas fue que me habla mi hija hace unas casi 2 semanas y arranca la conversación diciéndome, mamá, estoy bien. Así que imagínense lo que seguía. Estoy en el hospital, me desmayé, me caí, se golpeó la pera, se rompió 4 dientes, fisura en el cráneo. Eh, y lo que yo sentí en ese momento, que ya venía trabajando el destructor, fue esto de cómo se trabaja el desapego, ¿no?
Mi hija tiene 35 años. Yo ya le venía diciendo, hijita, para, estás un poco pasada vuelta. Bueno, no paró, la vida la paró. Y lo que yo sentí en ese momento fue, en otro momento hubiera dicho, me compro el pasaje, me voy a verte. O sea, ni lo dudo. Me compro el pasaje y me voy a verte. O sea, y en este momento la sensación fue, ya está grande, ya podría haberse cuidado y no se cuidó. Y la sensación fue de esto, de la destrucción de la madre hiper preocupada, que tenía que salir corriendo a salvarla, y apareció la madre aliñada. ¿Necesitas que vaya? Fue la primera pregunta. Me dijo, no, mamá, estoy bien, en el hospital me han dicho que estoy re bien, estoy esperando que me den todos los resultados de la tomografía. Avísame, manténme en contacto y estuvimos conversando. Sí, por supuesto, como siempre me dice, mándame energía, decime qué flores, bueno, todas las cosas así de brujas que jugamos, pero mi sensación fue que el destructor en mí, una de las cosas que destruyó es esa madre apegada, de que mi hija necesita de mí para sobrevivir. No, es más, fue lo primero que dijo, mamá, estoy bien, onda, no te pongas con tus locuras de madre que vas a salir corriendo a salvarme, porque estoy bien. Y eso, ¿no? El desapego y lo que queda es una relación muy profunda y muy genuina, donde ella puede decirme lo que le pasa y lo que necesita de mí sin tener miedo de que salte ya me agarré el avión, ya me fui a verla. ¿Se entiende eso? Entonces, para mí fue muy poderoso esto del destructor. Y no desde este lugar de la destrucción masiva, porque hubo otra donde sí fue incluida la computadora de la destrucción masiva, pero en esta área, con mi hija en particular, fue esa sensación, ¿no? De trabajar el desapego, eso de tac, esto que estaba así vinculado y el vacío que quedó permitió cosas nuevas entre nosotras dos. O sea, es un arquetipo desafiante, 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 pero sobre todo desafiante a nuestros conceptos antiguos de cómo deben ser las cosas y que quede lo nuevo, ¿no? O sea, esto deben ser así las cosas, debes reaccionar así frente a las situaciones, eso también lo destruye, o sea, se desmantela. Yo no sé si ustedes tenían el Rusty, o bueno, ahora es el Lego, pero vos armás toda tu casita con el Rusty y después la desmantelas y haces otra cosa, o sea, ese es el concepto, ¿no? Bueno, nosotros hacíamos casitas con el Rusty. Ahora viene para hacer el Batman, viene para hacer no sé qué. Bien. ¿Alguien más tiene ganas de comentar algo más? Para mí, bueno, comparto lo que decían también varios, ¿no? Que nos pasó esto de sentirlo desde antes. Yo cuando vi el video, leí las pistas, dije, bueno, me está relatando lo que estoy viviendo. Pero hoy con la meditación fue, fue una guerrera al principio que se transformó en fuego y fue quemando, ¿no? Lo que le entregué. Y veía cenizas y lo que me hacía sentido que después creo que le di más, pude bajarlo en palabras cuando escribíamos después de hacerlo, fue sentir aprendizaje y resignificación, ¿no? Porque yo en esas cenizas encontraba como pepitas como si fueran doradas, como de oro alguna, y fue ese aprendizaje y resignificación y aceptación también de que todo eso que se quemó ya no habla de mí. Y también a mí me resonó mucho la palabra desolación y contemplación, porque en otro momento quizá me hubiese ido enseguida a la acción. Y todavía tengo del domingo que vos invitaste a la lista de quemarla, todavía tengo las cenizas en el cuenco
porque es como algo nuevo en mí esto de contemplar, darme ese tiempo a contemplar y sentir esa desolación vacía, una mezcla de sensaciones que tampoco le puedo poner mucha palabra, pero creo que contemplación es eh, lo que, bueno, me sale ahora. Eh, Muy lindo el arquetipo, interesante. Gracias, Silvina. Sí, yo creo que es una de bueno, todos los arquetipos que vimos son muy poderosos y muy útiles, ¿no? Pero este particularmente tiene una función que es eh, que no dejemos en la sombra la capacidad de destruir que tenemos, ¿no? Cuando realmente necesitamos que algo ya sea destruido, soltado, desarmado, las metáforas, las palabras que quieran utilizar, perdón, para graficar esto, necesitamos tener este recurso a mano. Así que los invito, si no hicieron los trabajos anteriores, a que lo hagan y los invito también a continuar con lo que va ahora, ¿sí? Como trabajo de cierre del arquetipo, porque creo que amigarse con el destructor es eh, útil y es aclarador de muchas cosas. Yo creo que nos aporta una claridad que por ahí no todos los arquetipos nos aportan. Hay algunos que nos aportan desafíos, que nos aportan conocimiento, pero la claridad que aporta el destructor está realmente interesante. Así que bueno, gracias. Em, hay algo que, no sé, hay algo del destructor que no es un arquetipo estándar. ¿Sí? Los arquetipos estándar son el mago, el bufón, el trovador, o sea, el destructor no es un arquetipo estándar. Y me llevo para mí y para de ahora en más ponerlo en el destructor cada vez que lo presentemos, esto que trajo Silvina, sacar de mi vida todo lo que ya no habla de mí. Me encantó, gracias. Lo voy a capitalizar profundamente porque es eso, ya no habla de mí, esto ya no me muestra a mí, esto obsoleto ya no soy yo. Eso me encantó, gracias, sí. Bien, ¿algo más? ¿Te acuerdas del libro que me recomendaste, Dan Sharif, Sí, Reordena tu vida? Dice que todo lo que se tiene que quedar es únicamente con lo que resuena con vos en este momento. No importa si hace 6 meses ese pullover te gustaba y te quedaba bien o hace, no sé, años, lo que sea, que él haya usado una sola vez, es si hoy quiero utilizarlo, si hoy me representa, si hoy me queda bien, si hoy no vibra conmigo, pa' otro lado. sí, es una técnica para ordenar eh, las habitaciones, los lugares, diciendo qué quiero que entre, qué quiero que quede y qué quiero que salga. Entonces son tres aspectos a cuidar. Dejar que entrar solo lo que me va a ser útil, eh, que quede lo que resuena y que se vaya lo que ya no. Lindo libro. Muy bien. Llegamos al final. Recuerden que tienen su concilio de arquetipos para empezar a construir. Entonces, después de todo el paso, paso el destructor, genial, ¿qué vamos a hacer? Y armar el consejo para diseñar lo nuevo. Y fíjense que se ponen planito, me encantó esa idea de poner planito sobre las ruinas. O sea, acá, sobre esto vamos a construir. ¿Sí?
Tarea, tarea para el hogar. Llamar al resto para ver cómo construir. ¿Quién va a estar acá? Sí, algo que teníamos pensado decir y no lo dijimos en su momento porque, bueno, cuando empezamos a fluir en la clase por ahí no vamos por lugares donde no terminamos de mencionar todo, es que cuando le presentamos al destructor lo que queremos destruir, puede ser que no sea del destructor y que el destructor nos le devuelva y diga, no, che, esto es del mago, no, che, esto es del guerrero, del gobernante. O sea, también tener esa posibilidad, ¿no? Decir, bueno, se lo presentamos al destructor y dice, no, 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 no te confundas, es más fácil destruirlo, pero esto hay que reestructurarlo, no, a esto hay que transformarlo. Entonces también tener esa posibilidad presente, ¿ok? Nada, me quedó en el tintero en su momento y ahora cuando vi todos los arquetipos dije, claro, a lo mejor no es del destructor. Muy bien, gente. Rubén, ¿ibas a decir algo? Sí, que lo que vos dijiste me resonó porque mi destructor usó una técnica no convencional, que fue como un torbellino, y digo, entonces el constructor le pidió ayuda al mago, no sé, es problema de ellos. Él sabe a quién pedirle ayuda en todo caso, porque puede ser que uno no lo sepa bien, ¿no? Por eso es interesante explorar las situaciones desde el consejo y no desde nuestras estructuras ya predeterminadas. A ver, mi predominante, que es el mago, quiere hacer todo desde la magia y ahora no, o sea, no es transformar, es destruir. Si el mago transforma, todas esas cosas que a mí me encantan, pero esto es, no, frena, estancado, viejo, basta. O sea, destruirlo. ¿Verdad? Y cuando uno usa el consejo, tenés la ventaja de que le vas presentando o le vas preguntando a los distintos arquetipos. Si vos gobernás tu consejo adecuadamente, decís, armo el consejo para esta situación. Y desde el consejo digo, bueno, si el destructor destruye, es fantástico. Después, ¿quién sigue? Y a veces será el guerrero que tiene que pasar a la acción, y a veces será el mago, a veces será el niño. Como dijiste muy bien, destruimos la culpa y lo que apareció fue la inocencia. Bueno, el arquetipo del niño apareció allí a jugar con lo que antes era dramático, o como me está pasando a mí, que a veces traigo otros arquetipos para resolver lo que queda del destructor, que no todavía no los hemos visto y no se los voy a, no les voy a dar spoiler. No Así que hagas spoiler, no hagas spoiler, Alicia. ya hoy ya lo spoileé con Andrés, pero Andrés se Oh, queda callado y no Andrés lo mira para otro lado para no deschavarse. Sí. Así que Andrés, no te atrevas a contarle a nadie. ¡Qué horror, qué horror! Bueno, eso. Bueno, gente, disfruten, pásenlo bien. Que está Chao. Hola, Fe. Acá está Felipe que quiere ver Dibus. Ahí te dejamos Te dejamos ver frente a los- dibujos, Feli, te dejamos ver Mira, dibujos. Felipe, te saludan, decirle hola. Le haga Claro. caso. Feli. Vamos a decirle. Gente, un placer. Hola, Chao, Feli, chao, chao. Chao, Chao. hasta luego. adiós.